Muy buenos días a todos y a todas los asistentes a este foro. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, RIRIKI Intervención Social AC les da la más cordial bienvenida a este foro Ideas, Voces y Acciones por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia magistral Panorama para el ejercicio de los derechos humanos de las y los adolescentes en la Ciudad de México, que será dictada por el doctor Alfredo Náteras Domínguez de la Universidad Autónoma Metropolitana y el maestro Alfredo Domínguez Marrufo del Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal. El maestro Alfredo Domínguez Marrufo es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Estudió en un posgrado en Ciencias Políticas en la ciudad de Morelos. Tiene 20 años de experiencia como abogado postulante en materia laboral y amparo. Fue director general de legalidad en la Contraloría General del Distrito Federal de 2000 a 2008. Actualmente es coordinador ejecutivo del programa PREPA-SI, que opera el Fideicomiso de Educación Garantizada del Distrito Federal. Es catedrático de la UAM en la materia de Derechos Humanos y Filosofía del Derecho. Ha sido consejero electoral en el Consejo Local del INE en Morelos durante más de 4 procesos electorales. Le damos, por favor, un fuerte aplauso. También presentamos al doctor Alfredo Náteras Domínguez. Él es doctor en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Es maestro en Antropología Social por la misma universidad y tiene una maestría en Psicología Social por la UNAM. También es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa. Él es profesor, investigador y coordinador general del Diplomado Culturas Juveniles, Teoría e Investigación en la UAM Iztapalapa. Se desempeñó como jefe de proyectos nacionales en prevención de drogas en centros de integración juvenil y ha participado en una variedad de eventos académicos como conferencista en revistas y libros colectivos nacionales como internacionales. Ha impartido seminarios de culturas e identidades juveniles en América Latina, en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de La Pampa en Argentina. También sus líneas de investigación son cultura e identidades juveniles, las significaciones de los cuerpos, imaginarios de violencias y muerte en sujetos transnacionales, uso social de drogas en espacios del divertimento. Les pedimos, por favor, un fuerte aplauso para el doctor Náteras. Tendremos la participación de los ponentes durante 25 minutos. Posterior a ese tiempo les pedimos, por favor, anotar sus preguntas en unas tarjetas que les serán entregadas para que posteriormente se las hagamos llegar a los ponentes y así ellos puedan responder. Les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un verdadero honor y un gusto y una gran coincidencia estar hoy aquí, porque el de la voz pues no estaba programado, como dice el clásico, y bueno, la coincidencia de estar aquí compartiendo con mi tocayo Alfredo Náteras Domínguez, y Alfredo Domínguez, pues como que no está tan variada la conferencia, pero creo que por los perfiles de cada uno de nosotros vamos a tratar de cumplir con el objetivo del foro del día de hoy. Esta es una ponencia que se llama Panorama para el ejercicio de los derechos humanos de las y los adolescentes en la Ciudad de México, que preparó personalmente el director general del Fideicomiso de Educación Garantizada de la Ciudad de México, que es el programa que opera, el programa PREPA-SI, que me honro en conducir, y que por una situación, como digo, digamos, de un imprevisto,
el director general no pudo venir personalmente a hacerlo, pero yo vengo a hacerlo con mucha humildad y modestia, pero con mucho gusto. Espero poder estar a la altura de las circunstancias. Trataré de darle una lectura muy breve para no aburrirlos. Las y los adolescentes de mi generación vivíamos en un México no tan lejano. Estamos hablando de 1968. El director general somos ahí más o menos de la misma edad, él me lleva unos cuantos añitos, pero digamos que estamos hablando de los mismos tiempos y lo puedo suscribir totalmente. Han transcurrido pues casi cinco décadas desde entonces, en donde prevalecía un régimen político donde el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales eran de un solo partido. Vivíamos pues, como se dice, en un régimen de partido único, ¿no? O de partido hegemónico, como se le llaman ahora los politólogos, ¿verdad? Donde predominaba el autoritarismo. No había libertad de expresión. Los medios de comunicación estaban controlados totalmente por el Estado, a lo mejor salvo algunas excepciones que venían a confirmar la regla. Si alguien se atrevía a criticar al gobierno, a la autoridad, era acusado del delito de disolución social, ¿no? Que no de desilusión sexual. Disolución social, búsquenlo por ahí en la historia jurídica de México, ¿verdad? Y con eso era suficiente para ser encarcelado. La disolución social tenía que ver con disolver, con alguien que criticaba a la autoridad, criticaba al gobierno, y entonces decían, tú estás tratando de disolver la sociedad, ¿no? Entonces era un delito que ya se suprimió de nuestra legislación penal. A nivel social y familiar, se reproducía el autoritarismo de los jefes de familia. Yo creo que todavía se sigue reproduciendo esto, en menor grado, ¿verdad? En menor grado, desde luego. Eran pocas las mujeres que podían llegar a estudiar una carrera universitaria. No había información sobre aspectos de sexualidad, ¿no? Era un tabú, pues, y prevalecía la idea de que la mujer debía llegar virgen al matrimonio, ¿no? Esto era esos entonces, finales de los 60. En esa época éramos 35 millones de mexicanos. En el DF vivíamos alrededor de 5 millones. La televisión era en blanco y negro, solo existía la telefonía fija y no todas las familias tenían acceso. El teléfono era para las familias pues más acomodadas, ¿no? Clase media. La manera más rápida de comunicarse era por telegrama. Dada esta situación, las familias de clase media, al igual que obreros, artesanos, empleados o comerciantes, para mejorar su situación económica, hacían esfuerzos para que sus hijos pudieran estudiar una carrera. Ello permitía tener un mejor empleo, mejor remunerado, claro. En aquellos tiempos, efectivamente, se podía conseguir trabajo con cierta facilidad, ¿verdad? Es más, muchos estudiantes trabajaban y estudiaban. Yo digo, trabajábamos y estudiábamos. En educación, solo existían como instituciones públicas de educación superior la UNAM y el IPN. La única privada era la Universidad Iberoamericana. A nivel educación media superior, existían 8 vocacionales del IPN, y cosas que no sé cómo apagarlas, pero perdón, no tuve la previsión. Me acaban de dar un celular nuevo en el programa. Perdón. Ahí está. Qué barbaridad. Esto fue una cuestión, un apoyo aquí. Perdón. Entonces, ¿en dónde íbamos? Dice, estábamos en que existían 8 vocacionales del Instituto Politécnico Nacional y las 9 preparatorias de la UNAM. En aquellos años, la capacidad instalada de las instituciones de enseñanza superior podía absorber cerca del 80% de los egresados de nivel bachillerato. Lo mismo sucedía con las escuelas secundarias. A raíz del movimiento estudiantil del 68, el gobierno mexicano se vio obligado a hacer algunos cambios políticos y legales sin que llegara a cambiar su esencia. No querían dejar de mantener su dominio. En 1969 se redujo de 21 a 18 años la mayoría de edad para ser ciudadano y desde luego para votar.
En el gobierno de Luis Echeverría se habla de apertura democrática. En las elecciones del 76, ya el Partido Comunista Mexicano, sin registro, participó en las elecciones con su candidato, porque habría que decir que el Partido Comunista pues, era clandestino, ¿verdad? Entonces, ya por lo menos, aunque sin registro, pudo participar. Aunque sabía que no iba a tener reconocimiento, pero al menos ya no eran perseguidos. En el gobierno de López Portillo se lleva a cabo la primera reforma política donde se establecen legalmente las bases para el surgimiento de nuevos partidos políticos. En el gobierno de Miguel de la Madrid se agrava la crisis económica surgida a finales del gobierno anterior. Se llegó a tener una inflación de hasta 3 dígitos. Ante el fracaso del modelo económico, el gobierno decide abrir las fronteras a la inversión extranjera. México entra a la Organización Mundial de Comercio. Todo ello fue generando inconformidad social. Se presenta el movimiento estudiantil del 87 en la UNAM y en el 88 en las elecciones sucede una situación que el gobierno no esperaba. La candidatura de Cuauhtémoc, la abrumadora afluencia de votantes a favor de Cuauhtémoc Cárdenas, lo que lleva a detener el cómputo de los votos y a declarar la famosa caída del sistema, para poder operar en el cierre de actas y dar el triunfo al candidato priista, Salinas. Una vez que Salinas asume el poder en el 1988 a 1994, con el propósito de mejorar su imagen, crea en 1990 2 instituciones que incidirían en la situación política: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral. Con ello se pretendía, entre comillas, dar certeza jurídica a la ciudadanía de que en lo sucesivo las acciones del gobierno iban a ser apegadas a derecho y con la designación de personalidades de reconocido prestigio al frente de dichas instituciones. Desafortunadamente, en 1994 se presentaron una serie de hechos que contrastaron con las pretensiones del gobierno. Surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, viene el asesinato del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Posteriormente, el asesinato de Francisco Ruiz Massieu y la crisis económica de fines de 1994, ya siendo presidente Ernesto Zedillo. En lo que hace la Ciudad de México para el año de 1997, se realizan modificaciones legales para que por primera vez hubiera elecciones para elegir jefe de gobierno. Estas modificaciones fueron en el 96, y bueno, ya en el 97 es que se realizan los comicios electorales. Desde ese año y hasta la fecha, el partido entonces en el poder, el PRI, no ha podido ganar una sola elección y en la Asamblea Legislativa siempre ha tenido una presencia minoritaria. Esto anunciaba, esto como un signo ya, de que la ciudadanía estaba cansada de que el partido siguiera en el poder y por tanto en las elecciones para presidente de la República en el año 2000 fueron ganadas por Vicente Fox, fueron ganadas por el PAN y al PRI se le relega incluso a un tercer sitio. Aunque el PRI perdió la presidencia en 2 periodos electorales, siguió manteniendo su presencia mayoritaria en los gobiernos estatales y los errores cometidos por los gobiernos panistas permitieron que en las elecciones de 2012 volviera a ganar el PRI, pero el escenario ya no es de carro completo. Tiene que hacer política, tiene que negociar con gobernadores y legisladores de oposición. Toda esta historia viene a cuento porque es importante que no solo las y los adolescentes tengan presente lo que ha vivido el país y el Distrito Federal en los últimos 50 años. Se han generado avances producto del reclamo ciudadano. Tenemos leyes que se han promulgado a nivel nacional y local sobre los derechos de los niños y adolescentes, pero la pregunta obligada sería, ¿conoce la ciudadanía y los servidores públicos que trabajan en esas instituciones la existencia de estos derechos y los practican con su ejemplo? Somos un país de leyes, desde luego, y algunos llegan a afirmar que son de las más avanzadas del mundo, pero lamentablemente en muchos casos es letra muerta. La cultura de la legalidad aún no penetra en nuestras conciencias y por ende en la de los adolescentes. Tenemos miedo a tratarlos de igual a igual. Pensamos que si les damos a conocer sus derechos, nos van a hacer a un lado. Aspiramos a ser un país democrático con una participación ciudadana y para lograrlo necesitamos divulgar ampliamente los derechos y obligaciones de todos. En particular, los derechos y responsabilidades de las y los niños y los adolescentes, porque ellos son el futuro de este país
y son el presente también. En unos 20 o 30 años seremos una sociedad donde prevalecerán más los adultos. La tasa de natalidad hoy en día es del 1%, y si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de los que están en edad de casarse no quieren hacerlo. No sé por qué. O si lo hacen, no quieren tener hijos. Por eso es de vital importancia que desde hoy veamos que las y los adolescentes son nuestro tesoro invaluable, que cuando sean adultos estén en condiciones propicias para desempeñar sus roles en la sociedad como trabajadores, maestros, funcionarios, políticos, empresarios, que tengan una base cultural sólida, y eso empieza porque conozcan y practiquen sus derechos y que exijan a los adultos su cumplimiento. El mundo está cambiando día a día, se está polarizando. Mientras hay países con un desarrollo y crecimiento económico, hay otros que viven en extrema pobreza o se encuentran en situaciones de guerra, y esto a su vez genera fuertes migraciones, como las que vemos de África y Asia hacia Europa, y de Centroamérica y México, obviamente pues hacia los Estados Unidos. En lo interno, un campo abandonado en muchas zonas que antes eran productivas, han incrementado sensiblemente los grupos de delincuencia organizada que ya no se dedican solo al narcotráfico. Por otra parte, han surgido movimientos populares por el asesinato de 6 personas y la desaparición forzosa de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Los jornaleros agrícolas en San Quintín siguen en lucha. En Sonora, por la contaminación del agua por las empresas mineras. El desempleo y la inseguridad están presentes en todos los niveles sociales. Esto nos debe llevar a la convicción de revertir esta situación. El futuro está en las y los adolescentes de hoy, con las bases y hábitos que les inculquemos. Las y los adolescentes son los primeros beneficiarios hoy de los cambios tecnológicos que día a día se vienen dando tanto en México como en el mundo, sobre todo a nivel informático. Su sensibilidad y habilidad para aprender de manera casi inmediata cómo funcionan hoy estos aparatejos electrónicos, ¿no? A navegar en Internet, a navegar por las diferentes redes, han hecho que el acceso a la información y a la comunicación estén al día. El futuro de una mejor sociedad está también en una revolución tecnológica, y debemos también promover esta innovación científica y tecnológica con sentido social desde la educación básica y la educación media superior, por supuesto. Esta nueva situación también ha modificado las relaciones sociales de las y los adolescentes. Ya les interesa más comunicarse virtualmente y a veces más que físicamente. La mayoría de ellos tiene una mente sana. Sin embargo, los jóvenes deben ser portadores de firmes ideales, ejercitarse en habilidades proeficientes, valientes en la innovación y la creación, ser firmes en defender sus convicciones, y deben forjarse en la vida democrática. El cultivo de los valores no se realiza, desde luego, de un día para otro. Requiere de esfuerzos, desde lo sencillo a lo difícil, hasta que se conviertan en normas cotidianas de comportamiento y luego en convicciones e ideas que seguir de manera consciente y constante. Sean cuales sean las circunstancias, siempre debemos atenernos a los valores democráticos y los valores de solidaridad. Estos valores deben coincidir con nuestra historia y cultura y deben integrarse con el proceso de democratización que se está librando en nuestra ciudad y nación. Los valores que asimilen hoy los jóvenes serán los valores de la nueva sociedad, y dado que en su edad se encuentran en el periodo de formación y fijación de sus valores, resulta sumamente importante que estos los vayan formando día a día. Los valores claves son la democracia, la libertad, la igualdad, la autonomía y la solidaridad. Si los jóvenes son fuertes, el país será fuerte. El futuro del país lo crearán los adolescentes, las y los adolescentes del presente. Debemos estar convencidos, pues, de que la apuesta de un mejor futuro está en promover que las y los jóvenes conozcan sus derechos: educación, derecho a la salud, a un medio ambiente sano, el derecho a la información y a la protección de sus datos personales, a fomentar una cultura de la legalidad. Debemos indagar qué les interesa, qué los mueve, y lo más importante, darles la voz, que emitan sus opiniones de cómo quieren las cosas, de cómo ven el mundo, y sobre eso brindarles orientación. Debemos propiciar que se organicen, promover talleres, foros, conferencias, encuentros donde discutan sus derechos. Conociendo sus derechos y obligaciones, podrán generar acciones que en un futuro inmediato mejoren sus condiciones de vida y sus relaciones con los demás.
Finalmente, consideramos que este es el principio del cual partir. Para construir ciudadanía entre los adolescentes debemos pugnar porque tengan la capacidad de discutir qué pueden hacer, cómo hacerlo y qué apoyos institucionales o sociales pueden lograr. Que sepan que se van a enfrentar a situaciones adversas y complicadas. Puede que de inicio no logren, y es natural, no logren todo lo que pretendan o solo lo logren parcialmente. Pero el saber hacer las cosas y saber negociar su implementación son actitudes y habilidades que se van adquiriendo en el día a día, hacerlos partícipes del ejercicio de sus derechos como adolescentes y jóvenes. En el programa Prepa Sí, que tengo el honor de conducir, que opera este Fideicomiso de Educación Garantizada de la Ciudad de México, buscamos que se ejerza el derecho constitucional a estudiar el bachillerato. Por ello, apoyamos a más de 200,000 estudiantes, de las escuelas públicas de educación media superior y se promueve entre ellos que participen en actividades en comunidad, no como trabajo social, no ni siquiera como trabajo comunitario. Es una actividad que se realiza en comunidad, en su comunidad escolar, en su comunidad barrial, en su comunidad citadina. Sobre todo, pues, impulsando 7 ejes temáticos que son arte y cultura, deporte y recreación, participación juvenil, salud, medio ambiente, ciencia y tecnología, y un nuevo eje que se llama economía social y solidaria. Lo que pretendemos con ello es que los estudiantes, que mayoritariamente son adolescentes, se interesen en estos temas, que aprendan a organizarse para desarrollarse en ellos y construir ciudadanía desde su edad, para que cuando sean ciudadanos ejerzan sus derechos en libertad y democracia, dándole sentido a sus ideas, a sus iniciativas, a sus sueños y a sus convicciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. De inicio, agradezco a los colegas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que me hayan invitado de nueva cuenta a este espacio, a este foro, y sigo creyendo que este tipo de espacios y de eventos cada vez son más significativos e importantes, máxime en relación a lo que nos queda de país y de las complejidades que estamos viviendo en torno al asunto de los derechos humanos. Y creo que a partir de ahí es muy importante, en virtud de que nos posibilita desde algún lugar el intercambio de ideas y de experiencias desde los distintos actores que aquí estamos. Entre ellos una parte de las instituciones, entre ellos también la academia y lo que tiene que ver también con las asociaciones de la sociedad civil. De ahí me parece que otro aspecto muy interesante es el asunto de las temáticas que están articulando y que le van a dar sentido a estas jornadas del día de hoy. Son temáticas muy importantes, los derechos sexuales y reproductivos asociados a los adolescentes o los jóvenes, la justicia para los adolescentes, también en la Ciudad de México, y un tema muy álgido que ha estado ahí en la discusión desde hace rato, lo que tiene que ver con el uso de sustancias en relación a prácticas sociales y expresiones culturales. De ahí que entonces lo que yo voy a hacer es, al mismo tiempo de mi relato que voy a ir construyendo, voy a vertir una serie de imágenes con una suerte de fotoetnografía, es decir, las imágenes fijas, la fotografía viene siendo para nosotros desde la antropología, es un relato, es un discurso, es una narrativa que va cargando de sentido y de significado y que esperaría que al mismo tiempo este relato iconográfico fuera dándole fuerza a lo que yo voy a ir exponiendo oralmente. Ideé una exposición en 3 momentos, en 3 tiempos. El primero lo denominé los contextos. El segundo momento, lo que tiene que ver con la criminalización de las prácticas sociales, las expresiones culturales y el malestar político. Y el último momento es, a forma de pregunta o de interrogatorio, el derecho a los derechos de los adolescentes. De ahí entonces voy rápidamente
en relación a los contextos. Creo que, como una hipótesis teórica, a mi entender, pensar a los adolescentes o pensar a las juventudes me parece que tiene que ver necesariamente con reflexionar al país y viceversa. Pensar al país creo que tendría que pasar necesariamente por reflexionar qué está sucediendo con sus adolescentes y con sus juventudes. En este sentido, si tomamos esta discursividad, entonces algo que aparece en el asunto de el país como tal son las violencias. Y las violencias, en este caso ya desbordadas. Como metáfora, las violencias estalladas. Las violencias ya que no tienen límite, que no tienen contorno. Y que entonces a partir de ahí hay que ubicar cuáles son los actores a partir de los cuales, o los profesionales de las violencias que estamos padeciendo. Por una parte, los cuerpos de seguridad del Estado, cuáles sean estos, Policía Federal, militares, marines, policía estatal, policía local y los cuerpos de élite que van acompañando. Y los otro actor importante, me parece, en el escenario que también emerge en el ámbito de la Ciudad de México, aunque Mancera diga que estamos alejados de eso, tiene que ver con el crimen organizado. El crimen organizado, que también es otro actor que en ese sentido violenta a los adolescentes y a las juventudes. Esto nos lleva entonces a un escenario muy triste y doloroso, en términos que esto se traduce en una impunidad, en una corrupción con Casa Blanca y compañía, con también la violación constante y sistemática a los derechos humanos de la población en general y en particular de la condición juvenil. Creo que en este sentido, y espero no exagerar, es que hay una crisis humanitaria y que tenemos ejemplos muy concretos tanto en la Ciudad de México como en lo que hace pues al país todo o al país en su totalidad. Ustedes recordarán lo que sucedió en el hospital ABC, ¿no? Y todo el drama con respecto a los niños que murieron ahí por negligencia institucional y nepotismo y demás. El bar Heaven, por ejemplo, el levantamiento de la zona rosa de varios adolescentes y jóvenes que fueron asesinados o aniquilados, se sabe después por el crimen organizado. Lo que sucedió en la discoteca New Divine, que fue una razzia, un operativo muy mal ejecutado, no siguieron ningún tipo de prólogos, de protocolos, a partir de los cuales entonces hubo adolescentes que murieron. El caso que ya lo mencionó el colega, uno de los más recientes o más inaceptables, es con los jóvenes rurales de Ayotzinapa. Y el otro caso, por ejemplo, que no ha estado muy en el discurso mediático, es Tlahtaya, que es la ejecución extrajudicial de los militares contra varios jóvenes de la forma más impune. Entonces, en ese sentido, me parece que estamos ante espacios de riesgo. Sí, si me vas adelantando, y creo que ya cuando empieza, síguele, sí, creo que ahí, sí, ya empieza en automático, creo. Entonces, ¿dónde yo veo los espacios de riesgo y dónde yo veo o dónde están las poblaciones vulnerables? Me parece que uno de los espacios de riesgo a partir de los cuales se violenta a las juventudes y se violan sus derechos humanos es el espacio privado de la familia. Es decir, los datos que tenemos son realmente muy fuertes. 6 de 10 jóvenes o adolescentes observan la violencia en su casa y 4 de 10 la padecen. Entonces, según los teóricos de la psicología social, la violencia se aprende, no es algo hereditario que uno lo traiga en los genes, sino que entonces en ese sentido tienen estos chicos, quienes la observan y la padecen, muchas posibilidades sociales y culturales de reproducirlas en sus ámbitos después de relación o de vínculo. El otro espacio de riesgo es el espacio público, el espacio de la calle circulando la ciudad. Y el otro espacio es el espacio del divertimento. Parece ser que las juventudes tienen mucho riesgo en los espacios del divertimento. Y las poblaciones vulnerables, me parece que además de los adolescentes y las juventudes,
tenemos a los indígenas o a la ruralidad, y el otro aspecto a los movimientos sociales. De ahí entonces voy rápidamente, en este panorama de violencia, voy a marcar algunos aspectos de lo que yo veo de la criminalización de algunas prácticas sociales, de algunas expresiones culturales y también del malestar político. De ahí, por ejemplo, en términos a la criminalización, lo que nutre la criminalización son estos ámbitos de violencia y lo que nutre es justamente la impunidad en este país. A partir de ahí, entonces, lo que se está viendo ya desde hace rato es la criminalización de los movimientos sociales, la criminalización de la disidencia y la criminalización del malestar social. Vayamos rápidamente a acercarnos a la criminalización de las prácticas sociales y a las expresiones culturales de alguna condición de ser adolescentes y de algunos, digamos, formas y maneras de ser juventudes. Prácticas sociales. El consumo de sustancias. El consumo de sustancias es una práctica social que está criminalizada cuando la llevan a cabo los adolescentes y la llevan a cabo los jóvenes, especialmente en el espacio público. Es decir, cuando se tiran la cascarita ahí en la calle porque no tienen mucho dinero para pagar el deportivo, entonces el deportivo es la calle, es el espacio público, y no tienen para los salones de fiesta y entonces cierran las calles para hacer los 15 años. Entonces, en ese sentido, son mecanismos también de reapropiación del espacio público ante la crisis en términos de económico. Entonces, a partir de ahí llega la policía y los extorsiona a los chicos porque se están bebiendo las infaltables cervezas después de la actividad deportiva. Hay que hidratarse, el cuerpo se deshidrata y qué mejor que con cerveza. Entonces, a partir de ahí llega la policía y entonces los detiene y es una falta administrativa, pero en su condición, ¿sí? Entonces los extorsiona y demás. Y en ese sentido, el otro uso de sustancias tiene que ver con la marihuana regularmente. La marihuana es la droga que más usan nuestras juventudes estudiantiles, y no solo en México, sino en América Latina, porque tiene un valor simbólico. La marihuana tiene un valor simbólico en términos que entra dentro de la configuración de pertenencia a la grupalidad o a la identidad correspondiente. De tal suerte que otra expresión cultural que está criminalizada es el asunto de los grafiteros. Los grafiteros, por ejemplo, los grafiteros clandestinos, ellos se preguntan, ¿a quién le pertenece la ciudad? Entonces ellos contestan, a todos. Y entonces hay procesos de privatización del espacio público, y eso lo vimos mucho desde Salinas de Gortari hacia acá. Entonces hay, por ejemplo, zonas en donde están privatizadas desde la lógica de la seguridad pública, cuando hay una crisis, en todo caso, de seguridad humana. Entonces, se cierran los espacios públicos. Santa Fe es el ejemplo más cruento. Por ejemplo, en un basurero se construye todo un exceso de dinero, un exceso de bienestar y demás. Y entonces, a partir de ahí, los grafiteros dicen, en una sociedad que nos excluye en los espacios, entonces se la rayamos, la ciudad, se raya la ciudad. Entonces, son como formas simbólicas de inclusión, como formas y maneras de expresión. Y por ejemplo en Guadalajara hay grupos de comerciantes que pagan a cazadores de grafiteros y les pagan $60 por cazar grafiteros. O por ejemplo aquí la policía del Distrito Federal, a la menor provocación de que un cuate sospechosamente sospechoso de ser fachoso y grafitero es detenido o revisado en términos de su maleta si trae el aerosol o cualquier elemento cultural que lo acerque en términos de riesgo. El otro aspecto que va ligado con la criminalización y la estigmatización son determinado tipo de ascripciones identitarias adolescentes y juveniles tienen más riesgo de estar criminalizadas. En ese sentido, por ejemplo, ustedes recordarán el asunto en 2008 de los emos, 2008-2009, de los emos, en donde, dado su expresión estética, dado su inclusive acercamiento a un exceso de afectividades o la cuestión de su forma y manera en que recuperaban los emblemas de otras identidades, eran acusados inclusive por otros grupos juveniles ya consolidados en términos de ser maricones, de ser gays o de robarse sus emblemas culturales como el negro o la forma de vestirse y lo que fuera. Y el otro agrupamiento me parece que también sufre más riesgo es el agrupamiento de los reggaetoneros. El agrupamiento de los reggaetoneros está poniendo en predicamento otra vez
varias cuestiones que a la autoridad, digamos, se le está desbordando. Es decir, los reggaetoneros regularmente recuperan toda la cuestión de la identidad barrial y a partir de la identidad barrial van en combos, lo que ellos denominan. Y los combos están ligados a la colonia, al barrio o al agrupamiento. Y lo interesante de los reggaetoneros es que están en predicamento el derecho y el uso de circular la ciudad. Y son agrupamientos que se convocan en algunos metros, por ejemplo en Jamaica, en Chabacano y demás, y que entonces, en ese sentido, son de a 400, de a 600, de a 800, de a 1000, 1200, que van circulando la ciudad. Entonces ponen en predicamento la administración de la circulación de la ciudad. Y en ese sentido, pues llega la policía, los detiene, los revisa, y como son muy, muy afectos por ejemplo, al chemo todavía y a la marihuana, entonces aquí está la criminalización que recarga el estigma en términos de ser sospechosamente sospechosos reggaetoneros. Y la otra escena que se criminalizó bastante fue el Yo Soy 132. El Yo Soy 132 fue intimidado, fue en ese sentido estigmatizado en relación a los medios. Están viendo unas imágenes aquí de los emos, pero las anteriores eran de los anarquistas, que este es el otro agrupamiento que está siendo muy estigmatizado en términos de las narrativas y los relatos mediáticos. Aquellos anarquistas que tienen, uno puede estar de acuerdo o no con ellos, pero ellos trabajan desde la acción directa, es decir, usan la violencia para contestar la violencia del Estado o lo que represente la violencia. Por eso van en las marchas, sacan una bomba molotov y se la tiran a HSBC, porque para ellos representa el poder económico transnacional. Y van y saquean el Oxxo porque también representa el poder del capital local. Entonces, esta situación se recrudece, esta criminalización hacia los adolescentes y hacia las juventudes se recrudece si lo cruzamos con la clase social. Es decir, si hay un chico pobretón, uno de 3 jóvenes en nuestro país son pobres, si hay un chico pobre, si su color de piel no es blanca, sino un poco más como medio cretito, ¿sí? O su hábitat, su zona es de una identidad deteriorada local, si es de Tepito, si es de La Guerrero, si es de Iztapalapa, si es de Catepón o de Iztapalacra o lo que fuera, son zonas que tienen mucho desprestigio, de tal suerte que si es un joven pobre, si es un joven con una estética definida como la acabo de mencionar, si es un joven que habita y es habitado por una zona de escasos recursos, y si es un joven muy, en ese sentido, fachoso, tiene más riesgo social de ser detenido por los cuerpos de seguridad del Estado. Y esto lo vemos, es una constante violación a los derechos humanos. Y lo más, digamos, de paradójico es que las instituciones abocadas, ¿sí?, a proteger a las juventudes, que es el Instituto Mexicano de la Juventud y es el Instituto de la Juventud también del Distrito Federal, no hacen absolutamente nada. Yo no he leído ningún pronunciamiento a favor de la violación de los derechos o en contra de la violación de los derechos humanos, de todas estas situaciones de criminalización que años tras años las venimos sufriendo. Ningún pronunciamiento de repudio contra el asesinato y la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ninguno. De tal suerte que entonces paso al tercer momento, que son los derechos a los derechos humanos de las juventudes. Es decir, en ese sentido, creo que hay un derecho a la seguridad y hay un derecho al acceso a la justicia, en este caso de adolescencia y de juventud. Me parece que aquí yo estoy de acuerdo con el colega Alfredo Domínguez cuando marcaba y decía que yo creo que uno de los aspectos centrales es la construcción, el trabajo en la construcción de ciudadanías, de ciudadanías juveniles. Es decir, es la capacidad de demandar los derechos por su condición de ser jóvenes. De tal suerte que aquí hay que tener ya la vertiente de un reconocimiento como titulares de derechos. De tal suerte que esto nos llevaría a trabajar sobre los derechos individuales y en ese sentido, lo que hace pues a las responsabilidades colectivas que conlleva esos derechos individuales. De tal suerte que las juventudes y los adolescentes, me parece que aquí también vuelvo a coincidir, regularmente no conocen sus derechos.
está la legislación de los derechos de las y de los jóvenes del gobierno del Distrito Federal, y casi nadie los conoce con respecto en relación a. Están los derechos también ya, una legislación con respecto a determinada legalidad en determinado tipo de cantidad de uso de sustancias. De tal suerte que entonces el asunto de los derechos humanos tiene que alcanzar también el asunto a el derecho al trabajo, un trabajo digno, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho a la educación. Y que los derechos humanos deben de ir encaminados, juveniles, a reducir las inequidades sociales y la injusticia en que están una gran parte de nuestras juventudes. De tal suerte que entonces, ¿a poco no las juventudes, en términos ya de su condición de ciudadanos mayores de 18 años, no tienen derecho en su espacio privado a salir del closet en términos de decidir y de expresar que son usuarios de sustancias? Hay un movimiento juvenil estudiantil que cada año marcha ahí en Bellas Artes pidiendo los derechos en términos de que un mundo usando marihuana es posible. De tal suerte que ellos ya también salieron al espacio público a exigir sus derechos, el derecho de usar sustancias, ¿sí? Respetando digamos, los códigos o respetando la legalidad, y que en ese sentido, entonces, el Estado y las instituciones tienen la obligación y la responsabilidad de atender a aquellos chicos, por una parte, que les han sido violados los derechos, el derecho a poco no de las mujeres bajo jóvenes, determinado tipo de causales de ir a las instituciones del Estado para la solicitud del aborto, el derecho en términos a lo que tiene que ver con una serie de jóvenes de 14 años que ya tienen prácticas sexuales y que llegan a los centros de salud y no les dan los condones porque son menores de edad, pero ya tienen la práctica sexual. Entonces yo creo que hacia allá vamos encaminando. Sí creo que mientras los espacios, por ejemplo, uno de los espacios más antidemocráticos es la escuela. La escuela es un espacio más antidemocrático. Entonces, ¿cómo le hacemos para que los jóvenes se necesitan reglas, se necesitan normas, se necesitan una legalidad, pero cómo le hacemos para que los jóvenes también decidan sobre las propias normas y la legalidad, participen en función de esas reglas y normas que van a operar en las formas y las maneras en que se van a dar los vínculos y las relaciones en el ámbito educativo? Y aquí yo sí creo que hay que seguir abonando en términos a los derechos, en términos a el respeto a la diferencia cultural del otro. ¿Sí? Y que ese respeto a la diferencia cultural del otro nos debe llevar a espacios más democráticos y a mejores convivencias, ¿sí? En donde podamos convivir de la mejor manera entre las diferencias sociales y las diferencias culturales. Gracias. Muchas gracias a los ponentes y a continuación daremos paso a un tiempo de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen aún tarjetas, por favor, sean tan amables en hacérnoslas llegar para poder entregarlas. De inicio entrego algunas que ya tengo. Vamos a ir leyendo las preguntas que están llegando a la mesa y veremos cómo las hacemos para irlas contestando. Entonces, va la primera. ¿Cómo afecta la impunidad y la violencia a los derechos humanos? ¿Cómo cree que ha influido los movimientos sociales a lo largo de la historia mexicana en los derechos humanos?
¿creen que la ciudadanía, ¿qué? ¿Creen que la Ciudad de México está preparada para legalizar la marihuana? ¿Sí? Algo dice más sobre soporte social y calidad de vida, ¿sí? ¿Usted cree que sea una política de Estado el miedo, la delincuencia, el narcotráfico para permanecer en el poder, Sobre el derecho a la educación, el reciente examen para el ingreso a la preparatoria de universidad nivel superior, ¿dónde quedan los miles de jóvenes que no alcanzan un lugar aparte del MAES, el MAES? ¿Hay quien haga algo? Y esta observación en, dice sí, la observación en la sinopsis histórica que se presentó, mencionar el fraude de 2006 contra AMLO, y la otra, la innovación tecnológica, ¿qué tanto daño le hacen a los jóvenes en el sentido de la enajenación virtual de la realidad? Si quieres doy la primera. Bueno, pues aquí están mencionando lo del fraude de 2006 contra AMLO, y no se menciona. Le voy a preguntar a mi director por qué no mencionó, o por lo menos esta situación que se dio, que digamos que socialmente un gran sector de la sociedad, pues habló como un fraude, ¿no? Entonces, pero esto, digamos, las instituciones, como ustedes lo saben, pues evidentemente que la verdad formal es que la elección se dio y hubo un triunfador formal, ¿no? Precisamente es una de las discusiones que todavía se tendrá que dilucidar, y en ese sentido me parece como ejemplo muy importante este tema que dice simplemente cuestionador de de todo el sistema y de todo este sistema de dominación, dice, el ejercer un derecho a la verdad. Lo vi en una de las fotos y me parece que es lo menos que podemos pedir, el derecho a la verdad, y a veces este derecho a la verdad es totalmente disruptor, es totalmente impensable a veces para una clase política el poder otorgar este derecho a la verdad de qué se hace con nuestros impuestos, cómo se enriquecen personajes en este país de la clase política y de la clase empresarial, cómo es que se apropian del espacio público, etcétera, ¿no? Entonces, es una simple cuestión que está ahí, ejercer este derecho a la verdad para saber qué pasó en este proceso, ¿no? Sí, voy a ir rapidísimo y lo más concreto. Claro, la impunidad y lo que tiene que ver con el asunto de la corrupción son realmente las vías directas en donde estallan y transgreden los derechos humanos. Y creo que esa es una situación que tenemos muchos ejemplos al respecto. Creo que los movimientos sociales han tenido mucha presencia, incluso yo lo diría desde el 68 hacia acá, en términos de los cambios que ha habido en determinado tipo de legislaciones. Por ejemplo, toda la masacre en el 68, incluso que se repitió a otro nivel, aunque no deja de ser masacre en el 71, toda la guerra sucia que hubo contra estudiantes en la década de los 70s y los 80s, asesinato de líderes, asesinato de comunistas y demás, fue cambiando también el panorama en términos de lo político, en términos de que en ese momento fue el que empezó a impulsar reformas en la cuestión electoral. Entonces ya después vinieron los fraudes y después la ciudadanización de lo que fue en su momento, en su mejor esplendor, el IFE, y la creación inclusive también de las comisiones de derechos humanos y así sucesivamente. Y creo que uno de los ejemplos más versátiles y más potentes de cómo los movimientos sociales han influido en términos de la legislación a favor de los derechos humanos es la escena feminista. La escena feminista es la que ha alcanzado más en términos de legislación y ha estado desde hace tiempo. Creo que el asunto del miedo, el miedo tiene un uso político, ¿sí? El miedo y el temor tienen un uso político, pero al mismo tiempo, porque si el miedo a la represión o el miedo al aniquilamiento
de algún movimiento social o de alguna disidencia, entonces el miedo paraliza la acción. Pero al mismo tiempo también el miedo como afecto, como afectividad, el miedo, la injusticia, la impotencia, la tristeza y todo eso también hace en términos de movimientos a la acción. Y en ese sentido son movimientos también que están llenos de afectos. Por ejemplo, el Yo Soy 132 es un movimiento lleno de afectos, aún con los miedos y los temores y la angustia de ser reprimidos. Entonces, en ese sentido, creo que se puede revertir la situación de los miedos y es uno de los emblemas más importantes de cómo marchan las madres de sus hijos desaparecidos, no solo con odio, no solo con temor, sino también con esperanza, con justicia y demás. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay un control político, pero al mismo tiempo también se puede hacer un uso en términos de la acción. El otro aspecto, creo que esta narrativa de que no estamos preparados, me parece que a veces es media conservadora, en términos de que si no estamos preparados, entonces ya justifica la inacción o ya justifica en sí mismo la cuestión. Esta narrativa, por ejemplo, desde las masculinidades y el poder del control político, ¿estamos preparados para que una mujer en México o en América Latina pueda ser presidenta de la República? Claro que sí, ¿sí? Bachelet en Chile y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, la respuesta sería, en términos del uso o la despenalización del uso de sustancias, si la narrativa conservadora dice como argumento para no llevar a cabo la discusión o el cambio de la legislación, entonces es muy sencillo, pues vámonos preparando. En ese sentido, sería el mismo argumento que se utilizaba en el porfirismo. Porfirio Díaz decía que la sociedad mexicana en ese entonces no estaba preparada para la democracia y duró en el poder pues varias décadas precisamente con esa justificación. Yo creo que nadie puede decir que estamos preparados o no preparados. Eso no es una justificación. Esa narrativa, desde luego, pues nos ha servido para impedir que nosotros hagamos cambios en una sociedad y desde luego, pues estemos preparados o no preparados, tenemos que hacer estos cambios que tienden al bienestar de la sociedad y a evitar inequidades. Dice, sobre el derecho a la educación, el reciente examen para el ingreso a la preparatoria y universidad, nivel medio y superior, dice, ¿dónde quedan los miles de jóvenes que no alcanzan un lugar? Dice, aparte del MAES, este movimiento de acción para el acceso a la educación superior, ¿hay quien haga algo? Pues es lo que nosotros nos preguntamos. Es decir, eso es un reto, eso es un gran reto y lo tenemos que asumir todos quienes asumimos un cargo en el servicio público. Pero esto es una gran responsabilidad que no estamos, desde luego, atendiendo, porque no estamos haciendo válido este derecho a la educación de miles, de cientos de miles de jóvenes que se quedan fuera, en muchos casos de la preparatoria, pero en los más de los casos del acceso a estudios superiores. Yo creo que aquí, evidentemente, que nosotros estamos siempre pugnando porque desde nuestra trinchera, que se desarrollen estas políticas públicas para que se vaya hacia la creación de más centros educativos de nivel superior e incluso de bachillerato, aunque hoy la cobertura se puede decir que en el Distrito Federal está prácticamente al 100%. Sin embargo, en esta idea de que solamente la UNAM o el POLI, ¿verdad?, o la UAM son los que son los válidos y que ya los demás son patito, etcétera, o que ya los demás no sirven, etcétera, esto también ha dado, ha venido a incrementar lo que es el abandono escolar, sobre todo en los niveles de bachillerato. Evidentemente que es un gran reto para el Estado el hacer cumplir esta responsabilidad, pero es evidentemente también que la sociedad entera tiene que pugnar porque este derecho sea hecho realidad, ¿no? No es una cuestión menor, el hablar de 7 millones de chicos y chicas que hoy no tienen una oportunidad para estudiar o no tienen una oportunidad de trabajo y que finalmente están cancelando su acceso a un futuro mejor. Sí, hay otra pregunta interesante. La innovación tecnológica, ¿qué tanto daño le hace a las juventudes en el sentido de la enajenación virtual de la realidad? Mi comentario es que el asunto de las TIC, las tecnologías de información y comunicación,
es un marcaje epocal que está cambiando las formas y las maneras de relación entre las juventudes o entre los sujetos. Simplemente cambia las formas de vínculo. Y que, por ejemplo, el ciberespacio o las redes sociales o las redes digitales, como le quieran nombrar, me parece que en el caso de algunas juventudes es bien interesante y bien importante porque se visibilizan en su condición de identidad juvenil o de cultura juvenil. Ustedes abran su Face o lo que fuera, Google, y pónganle cualquier ascripción identitaria y aparecen todos los blogs en relación a. Entonces es un espacio de visibilidad. El otro, yo creo que también estamos viendo que el uso del espacio virtual también tiene bien su parte democrática en términos de que es abierto y libre con sus respectivos riesgos. ¿Qué sucedió o qué ha pasado con las nuevas formas de expresión en lo social y en lo político de una parte de las juventudes? La cibermilitancia. A través del espacio, entonces también es más fácil regar la disidencia o el malestar y demás. El 132, por ejemplo, hizo la virtud de el espacio privado de lo que fuera virtual, hizo hacia la conexión al espacio público callejero del malestar social. Entonces yo creo que la conexión del espacio digital es importante en términos de que conecta y aproxima, ¿sí?, a las juventudes y construye en ese sentido como guetos o comunidades de sentido. Entonces yo creo que ahí la vertiente es ligarlo con el espacio social, con el espacio público de la calle, con el malestar político o lo que fuera. Bien, yo creo que ya no tenemos otra por aquí, ya está todo atendido, ¿no? Sí. Bien, yo creo que con esto ha quedado ya más o menos atendido, a menos que ustedes digan otra cosa. Sí, tenemos algunas otras, pero por cuestiones de tiempo se las haremos llegar y bueno, después les daremos el correo electrónico para que puedan ustedes contactar a los ponentes. Les pido por favor un fuerte aplauso al doctor maestro. Gracias, doctora, gracias, maestro. Les invito